Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a retomar lo que fue la primera clase fallida por los problemas técnicos. Esperemos que ahora no lo volvamos a tener, creo que todo está solucionado y podemos continuar. Quiero retomar por donde habíamos dejado la última vez. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, quiero retomar donde habíamos dejado la última vez, donde quedó interrumpido la clase, que estábamos hablando, yo les había dejado de todos modos dentro del aula web, hasta donde habíamos llegado, un pequeño video, hasta donde habíamos llegado en la clase anterior. Entonces, para quienes no habían podido asistir a la primera clase, que más o menos estén al tanto, bueno, más o menos no, directamente vean exactamente todo lo que habíamos visto, que si bien no era mucho, para no tener que redundar y no tener que volver sobre lo que ya habíamos iniciado y poder ir directamente hacia lo que nos interesa y meternos directamente en el AutoCAD, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla en la que habíamos quedado la vez anterior. Bueno, esto era algo que ya habíamos visto, que yo les había comentado cómo, ahí estamos, que yo les había comentado la diferencia entre los programas que eran pixelares y los programas que eran vectoriales, como el caso del AutoCAD. Que si bien en el caso del AutoCAD era un programa vectorial, para poder mostrar todo lo que íbamos representando a medida que íbamos dibujando, lo mostraba a través de la pantalla, que en definitiva la pantalla es un formato pixelar. Ahora vamos a ver, cuando estemos hablando de los píxeles que yo ya les había comentado, cómo cuanto más menos de los píxeles, mayor es la definición que tiene la imagen. Eso ya sea a partir de una imagen convencional, que puede ser una foto, y lo mismo va a ocurrir con el AutoCAD. Lo que sucede en el AutoCAD es que independientemente del pixelado que nosotros vayamos viendo, lo que nosotros obtenemos es una línea que está definida por un inicio y por un fin que está dado en el plano cartesiano. O sea, las limitaciones en la graficación están dadas por el tipo de pantalla que nosotros tengamos, pero geométricamente para el AutoCAD es una línea continua, ya sea inclinada, ya sea horizontal, o directamente sea oblicua. ¿No? Habíamos visto esto y habíamos llegado hasta acá. Creo que lo último que habíamos visto era esta subdivisión. Cómo, a partir de la evolución de las distintas pantallas que está mostrado por cada uno de los, por cada uno de las líneas que estamos viendo, yo les había comentado que la primera pantalla que yo tuve y una de las primeras pantallas en color que existieron era esta que tenía una definición de 640 píxeles por 480, y hoy nos estamos manejando no nos estamos manejando, hoy la tecnología que disponemos es el área que corresponde al área roja, que es el equivalente a una pantalla 4K. Entonces, lo que estamos viendo es la cantidad de veces, o cuánto más grande es el área visual que tenemos en una pantalla actual sobre lo que eran las pantallas anteriores. Entonces, en relación a los píxeles, ¿no? Esto era lo que les quería empezar a mostrar, que era esta imagen, ¿no? Esta es una imagen icónica de la arquitectura, pero claro, cuando la imagen está definida por píxeles que tienen este tamaño, es muy difícil reproducir a través de la pantalla y darse cuenta al mirarla de qué imagen o de qué edificio vamos hablando. En una sucesión de imágenes que yo les voy a mostrar, vamos a ir achicando el tamaño de los píxeles. Cada píxel es cada uno de estos cuadraditos. Entonces, cuanto más grandes son, obviamente, más dificultoso es mostrar la información, porque dentro de cada uno de esos píxeles hay muy poca información y a la vez hay muy pocos píxeles. A medida que nos vamos acercando o que vamos aumentando la definición, vemos cómo de a poquito se empieza a descubrir un poco más la imagen. ¿Ven? Como toda la imagen está conformada dentro de esta cuadrícula que son los píxeles, siempre aparecen inconvenientes sobre todas las líneas que no tienen posición horizontal o posición vertical. Como es una trama cuadriculada, todo lo que es vertical y lo que es horizontal no tiene ningún inconveniente en la representación, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer las fugas o las líneas que no están en esa posición, empezamos a ver este escalonado, que es el que está dado por esta falta de definición que tiene la imagen. Pero a medida que nos vamos acercando y empezamos a achicar, ven que lo que vamos viendo es la aparición de una mayor cantidad de píxeles. Lo que sucede es que entre uno y otro píxel empieza a aparecer un píxel nuevo. Ese píxel nuevo tiene un promedio de lo que sucedía anteriormente entre el píxel que estaba a la izquierda y el píxel que estaba a la derecha. Entonces, eso permite, si hay un píxel blanco y un píxel negro, entre medio va a aparecer un píxel gris. Entonces, eso empieza a generar un promedio en la imagen, y si nosotros empezamos a tomar distancia de esta imagen, ¿no? Si nosotros estamos
a la distancia habitual a la que normalmente nos ponemos cuando trabajamos en la computadora, obviamente lo único que percibimos es el cuadriculado, o lo más importante que percibimos es el cuadriculado. Pero a medida que empezamos a tomar distancia y nos empezamos a alejar, ya nuestra vista no puede distinguir posiblemente entre uno y otro píxel, entonces naturalmente la vista empieza a ser un fundido de esos píxeles para transformarlos en uno solo, o para empezar a transformar la sucesión o la información que aparece dentro de este cuadriculado en lo que va a ser una imagen, ¿no? ¿Ven? Nos vamos acercando, vamos teniendo una aproximación mayor a la definición de los píxeles, o teniendo una mayor cantidad de píxeles, y de a poco empieza a aparecer la imagen. Si nosotros ya ahora, en instancia, la empezamos a ver con los ojos entrecerrados, claro, lo que tenemos es una menor definición en la vista, y esa menor definición en la vista nos ayuda a fundir la información entre cada uno de los píxeles. Los píxeles siempre siguen existiendo. Si nosotros ponemos una lupa sobre la última imagen que va a aparecer, que es donde tenemos toda la definición completa, lo que vamos a repetir nuevamente va a ser una sucesión de estos píxeles que ahora estamos viendo más grandes. Vamos a hacer de cuenta que nosotros, cuando estamos en las primeras imágenes, o en estas que estamos recorriendo, estamos como con una lupa sobre un sector, entonces por eso empezamos a ver los píxeles demasiado grandes. Pero si nosotros comparamos lo que estamos viendo ahora con lo que veíamos anteriormente, podemos distinguir que algunos píxeles empiezan a tener otro tipo de información, o cuando esos píxeles se juntan con otros que están a los lados, empiezan a generar otro tipo de información. Vemos en la parte inferior de la imagen que aparece un plano verde, que ya lo podemos distinguir como el pasto, y obviamente en la parte superior, ese plano celeste que es el cielo, también distinguimos que sobre el ángulo superior izquierdo hay algunas manchas blancas que obviamente son las que representan las nubes. Alrededor de la foto esta hay vegetación, hay árboles, pero claro, todavía la información o la cantidad de píxeles que nosotros tenemos en la imagen es insuficiente como para poder definir las formas complejas que tiene un árbol, ¿no? Las formas del proyecto, de la vivienda que tenemos en esta visualización, que es bastante sencillo, son formas puras, entonces empezamos a notar. Podemos casi, a esta instancia ya podemos saber de qué edificio estamos hablando. Pero a medida que nos vamos acercando, ven que todas las líneas que forman la fuga de la imagen son las que tienen la mayor dificultad como para poder ser representadas dentro de una imagen pixelada. Cuando aparecen estos serruchos es porque la imagen tiene poca definición y necesita una definición más importante. Pero a medida que nos alejamos, ¿no?, esta definición empieza a ser cada vez más cercana. Creo que ya podemos distinguir, obviamente, las siluetas que conforman los árboles, y empezamos a ver con bastante claridad de qué se trata la imagen. Todavía seguimos viendo ese efecto serrucho que mencionábamos al principio, las columnas que en toda esta vivienda son circulares, acá todavía se perciben casi como cuadradas, es muy difícil tratar de ver esas formas. Sí, empezamos a ver las formas de la parte superior, que ahora, en este momento, todavía falta un poquito de definición, pero ya alcanzamos a percibir perfectamente todo el paisaje y las características del lugar donde el proyecto está implantado, ¿no? En esta imagen, o en esta instancia, porque la imagen siempre fue la misma, vemos perfectamente ya de qué obra se trata, inclusive podemos distinguir sin ningún tipo de inconveniente todas las características morfológicas. Todas esas líneas que forman la fuga siguen teniendo el escalonado, pero claro, como ese escalonado está formado por píxeles que son muy, muy pequeños, el ojo no alcanza a distinguirlos. Entonces, en esa confusión que se genera en la vista y la información de la vista que pasa al cerebro, lo reconstruye. Por otro lado, al ser una imagen que nosotros conocemos, nos resulta mucho más sencilla la reconstrucción, pero la reconstruimos como una imagen que conocemos y como una línea directamente inclinada. Vamos a ver, este es un pequeño video donde sucede más o menos lo mismo, donde vemos a esta persona que lo que está haciendo es apilando crayones. Crayones que aparentemente no tienen ningún tipo de criterio el apilamiento hasta que nuestra mente pueda reconstruir la imagen que se está formando. Hasta el momento es un montón de crayones que se están apilando, pero es difícil de construir. Claro, porque no conocemos la imagen que se va a generar al terminar. Ya a medida que vamos avanzando, empezamos a distinguir que se trata de la imagen de la cara de una persona, pero entonces al verla, al poder transformar esa sucesión de crayones, o esa sucesión de crayones de distinto color definitivamente en una imagen, dejamos de percibir al crayón y lo único que estamos viendo es la cara. En definitiva, esto es lo mismo que ocurre con la pantalla. Cada uno de los píxeles de la pantalla se puede ir prendiendo, se puede ir apagando, o puede ir tomando los distintos colores, que es lo que anteriormente veíamos viendo, ¿no? Bueno. Sí. Bien, esta es la pantalla de AutoCAD. Ahora, de a poquito nos vamos a ir metiendo
en el AutoCAD, pero antes les voy a mostrar, ¿no?, cómo esa guía de referencia, esa planta de referencia que yo les pasé, está hecha en un archivo PDF, también está dibujada en AutoCAD, la planta y la vista que está por encima. Yo lo que tengo acá es un dibujo vacío para poder ir acompañándolos ustedes en cada una de de los distintos comandos que vayamos viendo. Como yo les había comentado anteriormente, el proceso del curso y el proceso de aprendizaje de cada uno de los comandos va a estar relacionado con las necesidades que nosotros vayamos teniendo a medida que vamos haciendo la representación de este plano, ¿no? La representación de este plano va a ser la actividad práctica. Yo les había comentado que no va a ser exactamente esto, no va a ser exactamente esto que yo les mostraba. Digo, esto es una guía como para que ustedes puedan dibujar. Entonces, para poder representar esta planta, ustedes necesitan todas las medidas. De todos modos, nosotros también le vamos a poner todas las medidas, pero obviamente le vamos a agregar mucho más cosas para que esto efectivamente sea un plano de arquitectura y tenga todo lo que requiere un plano de arquitectura. Va a tener muebles, va a tener el baño armado, va a tener la cocina armada, va a tener carpintería, va a tener puertas, todo lo necesario, todo lo que ustedes habitualmente representan dentro de un plano de arquitectura. Pero lo importante y lo que tenemos que ver es que dentro de AutoCAD la tarea va a ser mucho más sencilla. Yo les había dicho, como para que no se desilusionen, al principio es posible que, que el dibujar dentro de AutoCAD requiera un poco más de tiempo que dibujar a mano, pero esto solamente es una cuestión de práctica. A medida que van adquiriendo la práctica, van a ver que la tarea es mucho más sencilla. Yo les había dicho, va a llegar un momento en que van a dibujar a la misma velocidad que dibujan a mano, y después, obviamente, muchísimo más rápido. Todas estas cosas, o sea, para que todo esto sea exitoso, es necesario dibujar con criterio, es necesario no dibujar, sino documentar, porque lo que vamos a hacer es documentar arquitectura. Dibujar en AutoCAD, dibuja cualquiera, pero entre un dibujo y un documento de AutoCAD hay una diferencia que es muy importante. Sobre los dibujos de AutoCAD son dibujos y mucho no se puede hacer, y sobre un documento de AutoCAD es sobre el cual se pueden obtener distintos tipos de visualizaciones, distintos tipos de planos. Van a ver que no es necesario dibujar un plano para cada una de las cosas que nosotros representamos en la arquitectura, sino que a través de un archivo, siempre y cuando este esté correctamente hecho, van a poder obtener un montón de representaciones. No solo eso, sino que además diferentes tipos de escala. Lo primero que tenemos que saber en AutoCAD, que nuestra escala de trabajo, y esto es lo más importante y posiblemente es una gran diferencia, la gran diferencia por la imposibilidad que tiene el tablero, nosotros en el AutoCAD trabajamos en la escala 1 en 1. Si algo mide 1, es porque va a medir 1 metro. Cuando hablamos de la escala 1 en 1, está relacionado a cuáles son las escalas que utiliza cada disciplina que requiere del dibujo técnico para hacer sus representaciones. No todas las disciplinas dibujan en metros. Yo les había dicho que AutoCAD no es un programa para dibujo arquitectónico, sino que es un programa para el dibujo técnico. Y el dibujo técnico es una herramienta que utilizan muchas disciplinas. Entonces, algunas disciplinas, como la nuestra, requieren de utilizar medidas o de representar la unidad de medida a través del metro, otras lo hacen a través del milímetro, y otras lo hacen a través de otro sistema de medidas, posiblemente el kilómetro, cuando se esté hablando de la representación de regiones. La unidad de representación, obviamente, está relacionada a la utilidad que esa unidad puede tener en la expresión de lo que se está representando, ¿no? Si lo que se está representando en AutoCAD es el plano de una autopista, por ejemplo, obviamente representar medidas de una autopista en metros termina siendo una tarea bastante engorrosa. Imagínense cualquier cosa, ¿no? Una tarea muy sencilla. Si uno dibuja en AutoCAD, cosa que podría hacer sin ningún tipo de inconveniente, la autopista desde La Plata a Buenos Aires, claro, son distancias que no se pueden medir en metros, ¿no? Porque hay una longitud de 60 kilómetros, y eso, representado en metros, estaríamos hablando de 60.000 metros. Entonces, tener unidades tan grandes es incómodo. Cuando la unidad que utilizamos empieza a ser tan grande, significa que hay algún tipo de inconveniente. Imagínense que lo que se está representando es un plano, no ya de la autopista, sino un plano regional o un gasoducto, supongamos, que viene desde el sur
hasta la ciudad de La Plata, hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires o hasta donde se desantoje. Entonces, claro, todas las medidas empezarían a ser gigantescas o empezarían a estar representadas por números muy grandes. Entonces, nosotros en la arquitectura, por conveniencia, porque es lo que nos queda más cómodo, nuestra unidad es el metro. Pero también tenemos una limitación con el metro, que no todas las medidas de la arquitectura, lo estamos viendo en esta, por ejemplo, son múltiplos de un metro. Entonces, esa unidad que nosotros utilizamos, que es el metro, necesitamos partirla para poder tener la mayor precisión o poder tener la precisión necesaria para la representación de los espacios arquitectónicos. Y esa precisión también está dada por cómo nosotros después materializamos los espacios arquitectónicos. Entonces esto no es solamente un problema de dibujo, sino también en pensar en la materialización de la arquitectura. Entonces, como nosotros mayoritariamente representamos o generamos la arquitectura a través de medios de construcción tradicionales que no tienen una gran precisión, es suficiente con la utilización de los dos decimales. Los dos decimales nos permiten tener una precisión del orden del centímetro, ¿no? Entonces, AutoCAD puede utilizar hasta 8 decimales para poder definir una medida. Pero claro, ¿se imaginan en la arquitectura definir con 8 decimales? Estaríamos hablando de la milésima parte del milímetro. Algo que nosotros no nos imaginamos. Ustedes piensen solamente cuando están dibujando en el tablero, en la escala 1 en 100, y cada uno de esos milímetros están representando de la escala 1 en 100 a la escala 1 en 1, están representando 10 centímetros. Y muchas veces el trazo del lápiz tiene 1 milímetro. Entonces, si el trazo del lápiz ya tiene 1 milímetro o tiene medio milímetro, significa que ese trazo que está definiendo el límite de los espacios arquitectónicos, ya en la escala 1 en 1 sería como un lápiz. Si nosotros nos imaginamos ese lápiz 1 en 1 pasando por el suelo, estaría dejando un surco de 5 centímetros de espesor. Entonces, parece que es bastante, ¿no? Cuando lo primero que vemos en este dibujo, y que posiblemente pueda llamar la atención, no le digamos dibujo, le podemos decir directamente archivo, o de las primeras cosas que empezamos a ver, que el plano está dibujado en colores, está representado en colores, cosa que es bastante extraña también. Entonces, esto de pasar del tablero al AutoCAD requiere empezar a cambiar ciertas concepciones en el modo de trabajo y posiblemente en los mecanismos de diseño. Entonces, es raro, ¿no? Empezamos a tener planos de colores cuando nosotros no tenemos planos de colores. ¿Y por qué dibujamos en color en la pantalla si después vamos a tener planos que no son en colores? Nosotros en la arquitectura o en los planos utilizamos colores exclusivamente en en los planos técnicos, ¿no? En algunas cuestiones que son convencionales, como ser el caso de los planos de instalaciones. Los planos de instalaciones sí tienen colores, porque son colores reglamentarios, esos colores reglamentarios, cuando uno ve una raya de un color determinado, automáticamente sabe qué representa. Pero después, por lo demás, en lo que es toda la parte del espacio arquitectónico, la parte proyectual básica de la arquitectura, nosotros no utilizamos el color. También acá estamos viendo otra cosa que es muy rara. Tenemos un papel, que si bien es un papel electrónico, tiene un fondo negro. Y nosotros en general trazamos líneas oscuras sobre hojas claras porque por lo general blancas, pero en los casos particulares podemos utilizar hojas de color. Pero rara vez nos encontramos con una hoja oscura o una hoja negra en la cual dibujemos en blanco. Alguno lo podrá hacer, pero después tenemos el inconveniente que no tenemos recursos para dibujar con color blanco, ¿no? Podríamos tener algún lápiz de color, pero muchas veces para dibujar correctamente en lápiz, tinta blanca no hay, pero si queremos dibujar correctamente el lápiz, necesitamos de diferentes graduaciones de dureza de grafito. Y esas vienen exclusivamente en lo que es grafito, no en lo que son lápices de colores o minas de color. Sería bastante engorroso porque además ese tipo de lápices, primero son más incómodos porque deberíamos afinar permanentemente la punta, y además tienen una dureza que tampoco nos genera una gran precisión. O sea, lo que vamos perdiendo o lo que vamos obteniendo es a medida que vamos dibujando una línea cada vez más gruesa, y cuanto más gruesa es la línea, menor precisión empieza a tener. Otro inconveniente que tenemos no sé si podemos decir inconveniente, porque es algo a lo cual cada uno de ustedes va a tener que adaptarse. Entonces, otra propiedad a la cual van a tener que adaptarse es a ver el proyecto, ¿no? Como estoy viendo yo, lo que les estoy mostrando, les había dicho yo, estoy frente a una notebook de una pantalla de 14 pulgadas, que no es una gran pantalla, es una pantalla muy estándar, de 1300 líneas por 1700 líneas horizontales por 700 verticales, o sea,
no tiene una definición de HD y muchísimo menos una definición 4K. Pero así, como lo están viendo ustedes, es más o menos, bueno, más o menos no, es exactamente lo que yo veo en la pantalla. Si lo están viendo, si están viendo esta pantalla compartida en una notebook, es exactamente lo que ustedes van a ver cuando se sienten delante de la pantalla con el AutoCAD. Pero lo que vemos es un área que es bastante más chica de lo que tenemos habitualmente en el tablero, ¿no? Entonces, lo que empezamos a requerir es a acostumbrarnos a trabajar con una parcialidad del problema. Nosotros en un encuadre de este tipo nos resulta muy complejo trabajar, porque no vemos absolutamente nada. No sirve acercarse a la pantalla. La distancia a la pantalla siempre tiene que ser la misma. Si uno tiene dificultad para ver lo que está en la pantalla, digo dificultad siempre y cuando en las condiciones normales ustedes vean correctamente, para quien tiene alguna disminución visual, está trabajando con los lentes, pero uno no tiene que acercarse a la pantalla para ver mejor. Lo único que hay que hacer en esos casos es un acercamiento de pantalla, lo que no significa, o sea, un acercamiento, una ampliación del dibujo, lo que no significa acercarse uno a la pantalla. Uno está siempre en una posición. Esto también es importante, porque cuando ustedes empiecen a tener una posición relajada frente a la pantalla, menor va a ser el cansancio, mayor va a ser el tiempo que van a poder resistir o que van a poder estar frente a la computadora, y eso les va a permitir, primero, trabajar más descansados, cuando uno trabaja más descansado, está mucho más atento. Vamos un poquito a la planta de esto, ¿no? A la planta de esta vivienda. Es una especie de H, una H acostada, sobre la parte de atrás aparecen dos dormitorios en los extremos y dos dormitorios más chicos acá en el medio, un lugar de estar comedor, algún lugar que podría ser un escritorio, esta es la cocina y este es el baño. Si nosotros necesitamos trabajar puntualmente en un lugar arquitectónico que no es que sea complejo de armar, pero que hay que tener cuidado, como el baño, no lo podemos hacer con un encuadre de estas características. Entonces, para poder trabajar en un lugar específico, va a ser necesario que nos empecemos a acercar, ¿no? A veces vamos a poder tener la totalidad del espacio dentro de la pantalla, y a veces, posiblemente, solamente nos encuadremos sobre un sector. Entonces, permanentemente vamos a estar haciendo este ejercicio, que es el de acercarse y alejarse. El primer aliado que nosotros tenemos para movernos con naturalidad es la ruedita del mouse. La ruedita del mouse tiene dos funciones que son extremadamente importantes, porque es nuestra mano más nuestros dedos, ¿no? Que por un lado, moverla hacia adelante y hacia atrás para acercarnos y para alejarnos, y después oprimirla, mantenerla apretada para movernos hacia un costado o hacia otro. Cada vez que nosotros nos movemos, ¿ven? ¿No? Yo me acerqué, quiero ir hasta el lugarcito donde estaba hasta la posición del baño, directamente lo puedo ir así, porque muchas veces encuadrar directamente con el zoom no es sencillo, entonces lo hago de este modo. Entonces, es nuestro principal aliado como para poder movernos con mayor naturalidad. Algunos programas tienen lo que se denominan las barras de scroll. Las barras, ¿saben lo que son las barras de scroll? Las barras de scroll es la barra horizontal y la barra vertical, muy habitual en procesadores de texto. Digo, tomo como ejemplo el procesador de texto porque seguramente es algo que todo el mundo conoce y todo el mundo utiliza. Entonces uno toca las flechitas de la barra de scroll que aparecen sobre un lateral, sobre la parte horizontal, para poder movilizarse. Si ustedes ven, en el aspecto que tiene el AutoCAD que les estoy mostrando, esas barras de scroll no aparecen. No aparecen porque están desactivadas. Alguno tal vez las tiene a la vista porque las tiene activadas. Los que las tiene activadas quedarán ahí. Yo no las utilizo nunca porque nadie utiliza en el AutoCAD las barras de scroll, porque el formato o el modo para moverse es esto. Ven que acá no hay una hoja como la que podemos ver como la que podemos ver en un procesador de texto. Nosotros cuando giramos la ruedita en el procesador de texto empieza a bajar la hoja. Pero bueno, nuestro problema está circunscripto a la hoja. Acá no hay una hoja. ¿Ven? Me alejo, y me encuentro con el infinito. Digo, ¿dónde está la hoja? No hay ninguna hoja. Hay un espacio de trabajo, me tengo que acercar de nuevo, hay un espacio de trabajo que podríamos decir que es infinito. Bueno, relativamente infinito. En algún momento se tiene que terminar. Pero para lo que son las representaciones arquitectónicas es infinito, porque nunca vamos a llegar a ocupar la totalidad del espacio de trabajo que tenemos disponible. Porque a medida que vamos cambiando de escala, bueno, nunca vamos a tener una escala que sea tan grande en la arquitectura como para que se termine el espacio de trabajo.
Y en otras disciplinas, como trabajan con distintos tipos de unidades, lo que para nosotros es un metro, para otros será un kilómetro, y para ir a una disciplina más extrema, estará representado por una unidad astronómica. Entonces nosotros, si quisiéramos, podríamos representar la totalidad del sistema solar dentro de un archivo de AutoCAD, dentro del espacio de trabajo de AutoCAD. Lo único que cambiamos es la unidad. Lo que para nosotros es un metro, en ese caso podría ser una unidad astronómica, podría ser un año luz. Entonces también podríamos decir, no sigo con las distintas unidades de medida, porque las que son extremadamente grandes las desconozco. Obviamente en la astronomía necesitan medidas que son incluso en algunos casos muchísimo más importantes que el año luz, que los años luz, porque están hablando de distancias, ¿no? Como su nombre lo indica, distancias que son astronómicas. Pero bueno, vamos a dejar todo esto de lado. Yo hay veces que llevo el ejemplo hacia el absurdo, como para que se entienda cuál es la importancia de las unidades que nosotros estamos utilizando. Por eso, ¿no?, cuando acá aparecía esta partición de nuestra unidad, que es el metro, en 100 partes, ¿no?, hasta dónde llegaba la importancia. Uno podría decir, y voy a utilizar el tercer decimal. El tercer decimal representa el milímetro. Y es muy difícil que la arquitectura tradicional, o que la construcción tradicional, la arquitectura no, la construcción tradicional, pueda tener una representación, pueda tener una precisión milimétrica. Es más, cuando hay un operario de la construcción que está haciendo un revoque puede tener 1,5 centímetros, y bueno, posiblemente le puede salir, el revoque por alguna cuestión le puede salir de 2 centímetros. Entonces, ya esa precisión milimétrica es imposible de controlar. En cualquier espacio de la arquitectura, ¿no?, en el que ustedes están, si tuviesen el plano donde está la medida teórica, supongamos que alguno está en su cuarto, que mida 3x3 y deciden utilizar una cinta métrica, a ver qué tan exacto es, van a ver que posiblemente puede medir un poquitito más de los 3 metros o un poquitito menos de 3 metros. ¿Y eso significa que está mal? No, no está mal, porque es la precisión a la cual se puede llegar con la arquitectura. Bien. Yo les había dicho, ya habíamos hablado anteriormente de cuáles eran las versiones posibles y las ventajas y desventajas de las distintas opciones, de las distintas versiones que podemos utilizar en AutoCAD. Como ustedes ven en mi pantalla, en la parte superior, ahí dice que yo tengo un AutoCAD 2022. Cuando ven el menú, ven que tengo un AutoCAD en inglés. Esta es una cuestión personal, yo ya lo había dicho, porque es una cuestión de acostumbramiento, y creo que aún la mayoría de los usuarios utilizan la versión en inglés. Pero, como todos los programas, está disponible en distintas versiones. Yo no tengo un AutoCAD en inglés porque hable perfectamente inglés o porque sepa inglés. Más bien, todo lo contrario. No necesito, digo, los comandos los aprendí en inglés, los utilizo en inglés, y con eso es suficiente. El resto de los programas que tengo instalados en mi computadora, que son unos cuantos y variados, están todos en español. Algunos tengo en inglés, pero porque no existe en español, ¿no? Entre inglés y alemán me quedo con un programa en inglés, obviamente. Pero la primera referencia que yo hice, digo, tampoco hay que preocuparse porque el AutoCAD esté en inglés, porque cuando uno desconoce el nombre de los comandos en inglés, en español o en francés, es lo mismo cualquier idioma. Lo que hay que hacer es aprender los comandos. Algunos posiblemente hayan optado por la versión en español. Igual eso se puede cambiar porque del mismo modo que ustedes descargaron desde la página de Autodesk una versión para estudiantes de AutoCAD, o que la tienen desde antes, se puede instalar un paquete de idiomas extra como para cambiar el idioma. Si alguno lo tiene en inglés y lo quiere pasar de español, o viceversa, lo puede hacer sin necesidad de reinstalar todo el programa. Nosotros vamos a trabajar, o por lo menos la ejemplificación que yo voy a hacer va a ser en el AutoCAD en inglés. El AutoCAD en español tiene los comandos exactamente en la misma posición, la estética es exactamente la misma, la diferencia, obviamente, es que el nombre de los comandos está en español. Algunos comandos tienen una traducción literal y otros no. Pero esto es algo que a mí me ocurre en todos los cursos, tampoco es demasiado inconveniente, al final siempre le encontramos la vuelta, o a través de encontrar la representación que tiene ese comando en español. Muchos los he aprendido solamente por los cursos, porque nunca utilicé AutoCAD en español, más bien me salí espantado cuando me he encontrado con alguna computadora con AutoCAD en español, pero bueno, les aclaro que es una cuestión personal, ¿no? Digo, ¿por qué escribí? Primero porque no recuerdo
yo utilizo, que es lo que todo usuario que tiene varios años de trabajo sobre un programa hace, es utilizar los comandos abreviados, ¿no? No, digo, muy linda la pantalla con todos los iconos, pero digo, los iconos tienen una gran función y ha sido lo que ha permitido el aprendizaje intuitivo o el aprendizaje autodidacta de un montón de programas. Yo en algunos programas donde obviamente los uso menos y los conozco menos que el AutoCAD, necesito bastante de los iconos. Pero yo sé que utilizando los iconos produzco a una velocidad muchísimo menor de la que puedo hacer con los comandos abreviados. Entonces yo cuando trabajo con AutoCAD, no los toco los iconos, me quedan ahí de adorno, o lo que es mucho mejor, me permite minimizar, ¿no? Acá hay un botoncito con el cual yo lo que puedo hacer es sintetizarla o directamente hacer desaparecer, pero sigue estando ahí, ¿no? Si yo toco acá está otra vez cada uno de los ríos, ¿no? Pero, digo, cuando yo no soy dependiente, cuando dejo de ser dependiente del menú de iconos, lo que hago es, lo empiezo a ocultar, o lo empiezo a minimizar, o trato de que ocupe la menor cantidad de espacio posible. Cuando este menú se cierra, lo que obtengo es un espacio de trabajo más amplio, ¿no? Hay un modo de trabajo, que es el modo experto, donde directamente desaparece todo. Claro, el modo experto ya sabe con qué tecla se activa. Entonces lo único que se hace es trabajar con el mouse y el teclado. Esto es muy cómodo, porque si la pantalla es chica, para quien tiene una pantalla grande y de mucha definición, posiblemente esto no tenga demasiada incidencia, o sí, obviamente siempre tiene incidencia, pero la incidencia es menor. A mayor tamaño de pantalla, mayor es la necesidad de acercamientos y de acercarse y alejarse. Cada vez que yo me alejo y me acerco, aunque parecen operaciones de segundos, implican en algunos casos una pequeña distracción y obviamente una pérdida de tiempo porque tengo que acercarme a cada uno de los lugares para poder trabajar con cierta comodidad. Pero eso es algo a lo que hay que acostumbrarse, ¿no? Yo trabajo en la notebook, no trabajo nunca, ¿no? Yo tengo la notebook y una máquina de escritorio, que a mí es lo que más me gusta, trabajar en la máquina de escritorio. Pero claro, la notebook tiene una gran ventaja, ¿no? Que yo bajo la tapita, me la llevo a donde quiero. Entonces, bueno, para lo que es el trabajo móvil, para moverme de un lado para el otro, utilizo la notebook. Por lo demás, me siento mucho más cómodo, primero y por otro lado, porque la pantalla es más grande, prefiero la de escritorio. Pero hay cada vez más usuarios o cada vez más personas, digo, yo lo veo en gente que conozco, que la única computadora es la notebook, y también está bien. No, no es que no se puede trabajar, eso está relacionado a cada uno. A mí el teclado de la notebook no me gusta, y hay algunos que lo utilizan muy bien. Está tener un teclado un poco más amplio, el mío particularmente no tiene teclado numérico, que a mí me resulta un incordio, pero no implica que no pueda trabajar con la notebook. Bien, entonces, ven que nos tenemos que acostumbrar a ciertas cosas que en principio parecen extrañas, pero que tienen toda su razón de ser. Entonces, si toco este botoncito, puedo ir recuperando. Ven, mira, esta es perdón, la anterior era la versión más reducida del menú de ribbon. ¿Ven? Lo único que aparece, solamente aparece cuando yo toco arriba de los comandos. Si no, no aparece. Cuando estoy acá, me queda todo liberado para el espacio para el escritorio. El escritorio es esto, ¿no? Entonces, el espacio donde dibujamos es el escritorio. En definitiva, la parte más sonsa, porque no tiene ningún atractivo estético, pero la más importante porque es donde se genera el contenido. Toco nuevamente y ahí apareció. ¿Ven cómo empiezo a perder área de trabajo que puede ser importante? Vamos a ver una cosa que también es importante. Ven que yo tengo un menú por acá arriba, que posiblemente ustedes no lo estén visualizando. Este no es un menú que está normalmente. Lo vamos a tener para el desarrollo del curso, después lo podemos dejar de utilizar. Lo importante es, ¿y dónde está ese menú? Bueno, acá, en el ángulo inferior derecho, hay 3 rayitas. En estas 3 rayitas nos permite tener los distintos elementos que nosotros visualizamos dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, dentro de a ver, vamos por acá. ¿Cuál es el que tengo activado yo?
No, acá no está. Bueno, pero no importa. Voy a sacar esta barrita de menú, que me está molestando un poco. Bueno, entonces, además de todo el escritorio, tenemos acá otra área, que es este pequeño espacio, que es el área de diálogo entre el AutoCAD y el usuario. O sea, cada vez que nosotros utilicemos un comando en AutoCAD, AutoCAD devuelve la invocación de ese comando con una pregunta para saber cómo queremos utilizar ese comando. Entonces, lo que vamos a escribir acá, menú bar, escribimos el comando menú bar, y ven que ahí entre llaves quebradas aparece un número 1. Si ustedes en sus computadoras escriben menú bar, van a ver que van a tener el 0. Si yo coloco el 0, automáticamente desapareció el menú, y con esto yo tengo la computadora como la tienen ustedes, ¿ven? Desapareció todo ese menú que estaba arriba. Pero si quiero activar nuevamente el menú bar, necesito poner 1, y ahí aparece. Este no es un gran menú, es un menú viejo de AutoCAD. A ver si puedo ocultar la barrita del... Quiero sacarme de encima la barrita de... Ah, la puedo pasar a otra pantalla. Mejor así. Todo este menú que está en la parte superior, ven que es un menú de estética muy antigua. Estos menús se denominaban los pull down, ¿no? Uno los toca y se desenrollan, por llamarlo de algún modo. Pero además, cada uno a veces tiene submenú. ¿Ven? Acá cuando aparece la flechita, bueno, esto seguramente todos lo saben, no se requiere demasiado, significa que hay más opciones dentro de las opciones que aparecen. ¿Por qué les digo tener activada esta barra de menú? Después, al principio va a ser útil cuando ustedes necesiten recurrir a algo que no se acuerdan exactamente dónde está. Todo lo que tienen acá también aparece en el menú de arriba, ¿no? Que este es un menú actual, es acorde y es bastante parecido a otros programas, ¿no? Esto lo que nos permite es movernos con mayor familiaridad con el AutoCAD. Entonces, todo lo que tienen acá, lo van a tener acá. Me dicen, ¿para qué vamos a usar este menú anticuado si tenemos uno más actual que nos permite las mismas cosas? Bueno, vamos a ir viendo cosas en simultáneo. Si lo podemos ver lo que pasa acá y lo que pasa acá en simultáneo, cada vez más rápido vamos a poder prescindir de este menú de la parte superior. En este menú de la parte superior lo que tenemos, no son comandos organizados aleatoriamente, sino que están por familias. Entonces, a medida que los vayamos necesitando, vamos a empezar a ver los comandos por familias de comandos. ¿Esto qué permite? Entonces, este concepto lo que les va a permitir es, primero, hacerse la pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? Y a partir de responderse qué es lo que cada uno quiere hacer, en ese momento, encontrar el comando. Posiblemente, después de la clase, que veamos algunos comandos, algunos dicen, ¿dónde está este comando que habíamos visto? Entonces, cuando empezamos a reconocer las distintas familias de menú que hay en el AutoCAD, ¿no? Vamos a poder reconocer lo que hay dentro, o lo que van a encontrar dentro de cada uno de los puntos. Yo les voy a mencionar algunas. Cada vez que nosotros querramos incorporar algo nuevo al dibujo, va a estar todo debajo de verbo. No importa cuáles son los comandos, ¿no? Después no importa cómo se llama o para qué sirve cada uno. Pero si nosotros queremos incorporar algo nuevo, lo más elemental que nosotros podemos necesitar es una línea. Va a estar debajo de verbo. Pero a su vez, van a ver que en el home del ribbon también aparecen los comandos que son de utilización más frecuente. Entonces, dentro del ribbon nos encontramos también con el menú de draw. Y en este caso nos muestra algunas de las herramientas del menú de draw que son de uso habitual. Pero no son solamente estas, acá hay más. Entonces, cuando tocamos acá aparecen otras. Pero, bueno, son algunos recursos que utilizamos con menor frecuencia. Entonces, para no ser tan invasivo en la pantalla, solamente nos muestra los de uso más común. Cada vez que nosotros querramos modificar algo que tenemos en el dibujo, todos esos comandos van a estar debajo de Modify. Esto es todo edición. Y acá también aparece un modo, ven, es más chiquito que el de Draw, pero no es menos importante. Cuando lo empezamos a abrir, hasta tiene más comandos. Esto también es una particularidad y algo a lo que hay que acostumbrarse. Cuando nosotros dibujamos en el tablero,
evitamos equivocarnos, porque cada vez que nos equivocamos tenemos que borrar. Y cada vez que borramos empezamos a deteriorar el soporte del dibujo, que es el papel. Entonces, cuanto más lo castigamos con la goma, peor es el resultado en el dibujo. O sea, lo que después, cuando dibujamos sobre lo borrado, no es lo mismo que dibujar sobre un papel limpio. Lo mismo el paso de la regla, o el paso de la mano, que empieza a engrasar el papel. Pero esas son, en el proceso de dibujo manual, son cosas inevitables. Por más cuidado que nosotros tengamos, van sucediendo. O sea, con eso es muy, muy difícil de competir. En el AutoCAD esto no es un problema. En el AutoCAD lo que va a suceder es que ustedes van a notar que van a dibujar poco. ¿Cómo vamos a dibujar poco? Yo tengo que dibujar lo que tenga que dibujar. Sí, pero el objetivo siempre es dibujar lo menos posible. Lo que no significa tener un plano incompleto. Significa que van a tratar de reutilizar la mayor cantidad de cosas que tengan disponibles. Entonces, por eso van a ver que si abrimos el menú de Draw y después tocamos el menú de Modify, hay más comandos de edición que comandos de dibujo. ¿Y cómo puede ser? Si es un programa que nos permite dibujar, ¿por qué tiene más comandos de edición que comandos de dibujo? Porque la esencia de la productividad está en la reutilización. Jamás hacer 2 veces la misma cosa. A veces van a ver que les resulta más fácil volver a hacer que reutilizar. Pero tienen que focalizar el esfuerzo en la reutilización. Entonces, tengan en cuenta que todas estas cosas que yo voy diciendo, y que las voy a repetir a lo largo de todo el curso, son conceptos que están vinculados a la productividad. Y lo que ustedes tienen que lograr es esto: la mayor cantidad de producción en la menor cantidad de tiempo. Cuando ustedes producen en la menor cantidad de tiempo, lo que van a tener como tiempo, lo que van a poder tener es, primero, ganar lo que no se puede conseguir: tiempo para pensar. A veces no es solamente tiempo para pensar, sino que en AutoCAD nos permite verificar ciertas representaciones que de otro modo, o que serían extremadamente laboriosas hacerlas en el tablero solamente por decir, che, probemos esta, vamos a probar esta otra opción. Bueno, si el archivo de AutoCAD está ordenado, van a ver que es posible hacer pruebas, inclusive hasta último momento, que uno jamás se animaría a hacer si tiene que dibujar en el tablero. Porque si la prueba que hiciste, sí, quedaba mejor, y no podés redibujar todo, porque muchas veces lo que no tenemos es el tiempo necesario para rehacer la totalidad de un dibujo. Todas estas cosas en AutoCAD son posibles. Entonces, no solamente es posible obtener mayor tiempo para pensar, sino una mayor profundización en el pensamiento arquitectónico, porque lo que van a lograr es representar o es verificar la mayor cantidad de opciones o posiblemente todas las opciones sobre un proyecto que a ustedes se les vayan ocurriendo, o las variaciones sobre un partido que se les puedan ir ocurriendo. Bueno, dijimos, tenemos este menú de la parte superior, que era el menú de pull-down. Por lo demás, digo, la ventana de AutoCAD es cualquier ventana de un programa que está dentro de Windows, ¿no? Las crucecitas, la minimización, la maximización, minimizarlo y dejar escondido el programa, eso no tiene ningún inconveniente. Si recuerden, en relación a esto que habíamos hablado también en la primera clase, y que está vinculado con las versiones de AutoCAD, no hay problema si ustedes utilizan cualquier versión desde la 2014 o 2012 en adelante. Tengan en cuenta que lo que yo les había dicho, que las versiones anteriores en algunas máquinas que son un poco más viejitas, van a andar muchísimo mejor, ¿no? Las versiones nuevas están hechas para máquinas nuevas, o sea, para explotar los recursos de un hardware más moderno. Entonces, las versiones anteriores estaban en concordancia con programas, con hardware de la época. Y hay muchísimos usuarios que no cambian de versión y siguen utilizando versiones viejas. Uno puede decir, si abriendo una versión 2022, ¿por qué no utilizo la 2022 y me quedo en la 2014? Porque el programa anda más rápido. Entonces, salvo que uno tenga un uso específico donde empieza a utilizar con mucha frecuencia o empieza a hacer un uso exhaustivo de lo que son las nuevas, algunos de los nuevos comandos, no tiene ningún sentido. Porque tener una máquina vieja con un programa demasiado nuevo, van a estar esperando permanentemente, van a ver que el disco rígido de la computadora está siempre funcionando, y van a estar permanentemente cruzados de brazos esperando a que la computadora responda. Y entonces eso tampoco puede ser así. Entonces, tampoco hay que tener una
una carrera desesperada hacia la última versión, porque lo que se van a encontrar es con esta torpeza o la incapacidad de una computadora para mover un programa de estas características. Entonces, quienes tienen una computadora más viejita o con poca memoria RAM, van a ver que esto es una dificultad, que puede ser relativa, bajando algunas versiones y adaptándose a una versión anterior. Desde lo estético no es muy diferente. Obviamente en algún momento nos vamos a trabar con algún comando que tiene una visualización diferente en las versiones más actuales. Tampoco es algo problemático. Bueno, entonces, dijimos, el menú de pull-down, el menú de arriba, el escritorio de trabajo, ¿no? Todo esto que tenemos acá, y el área de diálogo. El área de diálogo, obviamente, es modificable. Uno puede tener un área de diálogo donde empieza a ver diálogos anteriores, pero también es ridículo. No voy a tener un área de diálogo de estas características que no me deja trabajar en la pantalla. Entonces, la tengo en una medida razonable, y la puedo tener en su expresión más chiquita, pero a veces necesitamos un par de líneas para saber cómo venimos conversando con la computadora. Esta es un área que es muy poco atractiva, ¿no? Desde lo visual, pero es extremadamente importante. En algún momento se van a dar cuenta que el programa no responde, y no responde porque ustedes no están prestando, va a ser porque ustedes no van a estar prestando atención al área de diálogo. Porque en este punto, AutoCAD va a estar dialogando, va a estar solicitando algún tipo de información, y ustedes van a estar tratando de trabajar de acá. Cuando AutoCAD está en diálogo, van a ver que las modificaciones se producen sobre el cursor, ¿no? Bueno, ahora me voy a detener sobre el cursor. Naturalmente no viene el cursor configurado para que vaya de extremo a extremo. Yo lo tengo así porque me acostumbré a usarlo así. Lo más probable es que tengan una mirilla un poco más chiquita, ¿no? Pero esto es muy sencillo. Dentro de Tools hay una opción que se llama Option, que es la que está acá abajo. Hay muchísimas variables que se pueden modificar. Ven que hay un montón de pestañitas acá de variables del AutoCAD que se pueden modificar. No nos vamos a detener, nos vamos a detener cuando surja algún caso, ¿no? En la opción Display, el tamaño de la cruz del cursor, lo más probable, creo que viene así, más o menos en el 5% de la pantalla. Entonces se ve más o menos así. Algunos. Antes, yo lo tengo cruzando porque en las primeras versiones de AutoCAD siempre estaba el cursor que atravesaba la totalidad de la pantalla. Evidentemente, cuando apareció la opción de cambiar esa cruz, es porque alguno dijo, che, la verdad que no es necesario que cruce todo, va cambiando. La verdad es algo molesto que puede molestar al usuario. Esto cada uno lo utiliza como quiere, ¿no? Vuelvo a Tools, vuelvo a Option, dentro de Option, pongo 100, y otra vez recupero el cursor como lo tenía yo. Esto, obviamente, cada uno lo deja configurado como más le interese. Bien, ¿y dónde estamos ahora? Claro, si estamos mirando este espacio de trabajo, nosotros tenemos una gran ventaja acá, que tenemos la referencia del objeto representado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un dibujo nuevo? ¿Qué tamaño tiene este espacio de trabajo? No lo sabemos, la verdad es desconocido. Y no tenemos ningún tipo de referencia. Me puedo acercar, me puedo alejar, ¿no? Estoy moviendo con la ruedita, me alejo, me acerco, y no hay nada que cambie. Claro, cuando yo hago esto mismo acá, al tener un objeto de referencia, sé cuánto me acerco y cuánto me estoy alejando. Pero en el caso anterior no tengo nada que me permita entender en qué posición estoy. O en qué tamaño de espacio de trabajo estoy. Pero para orientarnos, tenemos un par de elementos que son muy importantes. Primero, los ejes de coordenadas cartesianas, ¿no? Tenemos el eje X, obviamente, siempre en la posición horizontal, el eje Y en la posición vertical, y acá no lo alcanzamos a ver, porque lo estamos viendo de arriba y queda representado como un punto, el eje Z. Esta es la primera herramienta que nosotros tenemos para ver en dónde estamos posicionados. Y después, por otro lado, tenemos esta brújula, ¿no? Esta brújula que tiene el norte apuntando para arriba, que sería la posición natural en la cual nosotros empezamos a trabajar. Pero podemos cambiar, como la flechita, ¿no? Cambiamos, volvemos a cambiar, volvemos a cambiar. En todos estos casos, ven que a medida que cambiamos, que vamos girando, van girando también los dos ejes cartesianos. Esto no cambió en nada.
Lo único que hicimos, esto está siempre en la misma posición, no, nunca cambió de posición, ¿ven? Que lo que estaba, la fachada que estaba dibujada en la parte de arriba sigue estando en el norte, como estaba desde el principio. Lo único que estamos haciendo es cambiando la posición del observador. Esto es muy importante, porque lo que está representado en la pantalla no cambió en ningún momento. Claro, como nosotros no podríamos dar vueltas y ponernos patas para arriba, va girando, pero lo único que cambió es la posición del observador. Esto es equivalente, exactamente lo mismo, a que nosotros tomemos la pantalla y la empecemos a girar. Sigo dando vueltas. Y ahí estamos. Volví a la posición, a la posición original, ¿no? Y sé que estoy en la posición original porque tengo el norte arriba, el sur abajo. Estas nunca van a cambiar de posición porque no se puede. Bueno, no se puede relativamente. Porque después tengo un cubo. Esto que vemos acá es un cubo. Claro, no lo percibimos como un cubo porque todavía no lo hemos accionado. Pero ven que tiene un botón ahí, tiene un botón en el angulito, tiene un botón ahí, ¿no? Va teniendo en cada lado un botón. Si yo toco en el extremo, ¿ven? Estoy en una posición isométrica. Entonces ya empiezo a ver la parte superior, la parte del frente, la parte lateral. Pero claro, ahora lo que estamos viendo es el eje X, el eje Y, y ahora sí visualizamos el eje Z. De hecho, ahora ven que aparecen los tres ejes, en rojo, aparecen inclusive distinguidos en colores para que nosotros, para ayudarnos en la visualización y que no nos confundamos, ¿no? Entonces tenemos en rojo el eje X, en verde el eje Y, y en azul el eje Z. Pero claro, lo que tenemos acá es un plano. Entonces esto sigue estando en la misma posición. Si nos ponemos de frente, ¿no? Ven que estoy tocando el frente, lo único que vemos, tenemos todo absolutamente, pero es como ver un papel del canto, del borde. No vemos absolutamente nada, ¿no? Solamente, ven que desapareció el eje Y, solamente vemos el eje X, el eje Z, y ahora el que está en posición vertical es el eje Y. O sea que no vemos absolutamente nada. Y podemos ir girando. Acá estamos en una posición donde vemos un tramo del eje Y y un tramo del eje Z, ¿ves? Que se ve más cortito, porque también hay una diferenciación. Cuando queremos volver a la parte superior, ahí lo estamos viendo, y ahí estamos. Claro, cuando estamos acá, ¿cómo te das cuenta que estás dando vuelta? Bueno, acá aparece una ayuda visual, tenemos esto como referencia, pero si nosotros nos ponemos en perspectiva, si no es por el cursor y por los ejes cartesianos, no tenemos ningún elemento de referencia que nos permita saber en qué posición estamos. Nuevamente tocamos la opción top y lo ponemos otra vez en el norte, y ahí quedó totalmente configurado, no tenemos más inconvenientes, ¿no? Bien, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? Y qué sé yo. Y de acá hasta acá, y bueno, eso lo podemos saber. Si estos son, vamos a redondear, si estos son 15 metros, entra una, dos veces acá, entra una, dos veces acá, será 15 por 5. Más o menos. Con eso nos podríamos guiar. Pero hay otro modo para guiarnos que es muchísimo más sencillo y más preciso, ¿no? Acá aparece un pequeño relojito de coordenadas. A medida que muevo el mouse, el relojito se va moviendo. Es posible que alguno no vea ese relojito. Entonces, en los tres guioncitos, ¿ven que está tildado la opción coordenadas? Si yo la destildo, desapareció el guioncito. Antes que alguno diga, ¡hey, yo no lo tengo el guioncito! ¿Qué pasó? Nuevamente voy a los tres guiones y toco la opción coordenadas y ahí volvió a aparecer. Pero también puede ocurrir que si yo lo toco, aparecen grisados y ven que no se mueven más, porque los acabo de bloquear. Pero si los desbloqueo, ahí van cambiando. Ahí estamos, ¿lo ven? Escucho. ¿Están todos ahí? Sí, se ve. Bueno, bien. Entonces, si todos lo tienen, estamos bien. Cuando yo muevo el cursor, horizontal o verticalmente, o en diagonal, los números van cambiando, excepto uno, este siempre está en cero.
¿Por qué siempre está en 0? Porque el primero representa la posición en X, el segundo representa la posición en Y, y el tercero representa la posición en Z. Como nosotros vamos a trabajar bidimensionalmente, siempre el eje Z va a tener valor 0. No vamos a tener objetos que tengan valor sobre el eje Z. Pero además, hay otra cosa que es muy importante, y que está relacionado con la sintaxis. No es casual que entre cada número aparece una coma, ¿no? Nosotros utilizamos la coma para separar la parte entera de la parte decimal de un número. En AutoCAD, ¿no? Ahora sí empezamos a ver la sintaxis, nosotros tenemos que adaptarnos al lenguaje de AutoCAD, porque AutoCAD no se puede adaptar a nosotros, porque no es un programa que aprenda. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos al lenguaje de AutoCAD para poder dialogar con el programa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la coma sirve para separar el valor de X y el valor de X, el valor de Y del valor de Z. O sea, la sintaxis es X, Y, Z. Valor en X, valor en Y, valor en Z. El orden, obviamente, siempre es el mismo. Como la coma está destinada a separar el valor en cada uno de los ejes, la parte entera de la parte decimal de un número está separada por el punto, ¿no? ¿Ven ahí? Aparece el punto que determina la parte entera y de la parte decimal. A medida que voy moviendo, ¿no? Cuando me voy moviendo muy a la izquierda, ya empiezo con los valores negativos sobre el eje X. Si empiezo a bajar, baja, en algún momento paso a los valores negativos sobre el eje Y, pero el valor en Z siempre quedó en 0. Entonces, si yo quiero saber las dimensiones del espacio de trabajo en el cual estoy encuadrado en este momento, en este punto, digo, no es necesario venir hasta ahí abajo, ¿no? Más o menos acá, ¿no? Estoy en una coordenada que es menos 34, menos 6, o sea, son las coordenadas. A la izquierda y hacia abajo vamos a tener los valores menores, tanto en X como en Y. Y hacia la derecha y hacia arriba vamos a tener los valores más amplios en X y en Y. Si acá estoy en menos 34, menos 6, cuando vengo al otro extremo estoy en 45, 23. O sea, si estaba en menos 34 y estoy en 45, significa que lo que estoy visualizando es un espacio de 70 unidades en el sentido de las X. Recuerden que para nosotros una unidad es un metro, o sea que el espacio de trabajo que tenemos en visualización en este momento es de 70 metros, y cuando estábamos en el ángulo inferior izquierdo estábamos en menos 6 sobre el eje Y, y ahora estamos en 23. O sea que el espacio que tenemos, este espacio de trabajo, este espacio de trabajo, tiene aproximadamente 70 por 30. Esto, ven que es un rectángulo muy apaisado, depende de la pantalla de cada uno. Y depende también de la visualización que nosotros tengamos del espacio de trabajo. Si yo oculto todos los menús, ahora me encuentro que estoy en menos 33, menos 10, y en la parte superior estoy en 44 y 26. O sea que ya empiezo a tener otra proporción. Si bien el ancho es el mismo, porque no lo modifiqué, ¿no? Es más importante el alto. Hoy estaba en una relación de 2,5 a 1, y ahora estoy en una relación 2 a 1. Entonces cambió mi espectro de visualización. Pero nosotros lo dejamos prendido porque esto todavía lo necesitamos como para poder empezar a trabajar. Cuando paso a este otro dibujo, digo, vamos a ver cuál es la medida del espacio de trabajo que tenemos. Y si llevamos el cursor al ángulo inferior izquierdo, vemos que estamos en menos 126, menos 64, y cuando vamos al ángulo superior, estamos en 1243, 458. ¿Esto qué significa? Que en este archivo que nosotros acabamos de abrir, que no tiene ningún tipo de configuración, tenemos un espacio que es extremadamente grande para lo que tenemos que representar. Ahora, si bien yo les había dicho que no tenemos limitaciones en relación al espacio en AutoCAD, sí es importante circunscribir los límites del área de trabajo para no perdernos. ¿Por qué digo para no perdernos? Si en algún momento a alguno le pasa esto, miren, uy, perdí todo, no tengo nada. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo lo que tenía? Está todo. Lo que pasa es que, uy, ¿ahora cómo lo recupero? ¿Dónde está? Me empiezo a mover para un lado, me muevo para el otro y no lo puedo encontrar. Entonces, hay un modo rápido, ¿ven? Que yo con un pequeño comando recuperé la posición.
en realidad. Vamos a repetir la operación, ¿no? Hay una familia de comandos que tienen un efecto parecido a lo que tiene la ruedita, que lo único que sirve es para modificar la posición del observador. O sea, los objetos se vuelven más grandes, o más, aparentemente más grandes o más chicos, porque el observador se acerca, se aleja, o se ven en otra posición, porque puede rotar la posición del observador. Todos esos comandos están debajo de view. O sea, cada vez que nosotros queramos cambiar la posición del observador, todos estos comandos van a estar acá. Estos comandos no tienen efectos sobre lo que está dibujado, ¿no? Hay otros comandos que pueden permitir que las cosas se vean más grandes o más chicas, pero porque las cosas se pueden agrandar o se pueden achicar. Pero estos solamente cambian la posición del observador. Dentro de estos comandos nos encontramos con distintos... me corrijo. Dentro de estos comandos nos encontramos con distintas opciones de zoom, ¿no? Zoom es lo que nos va a servir para hacer los encuadres, para alejarnos o para acercarnos, ¿no? Entonces, dentro de las opciones de zoom hay una opción que se llama Zoom All o Zoom Todo, para los que tienen el AutoCAD en español, que lo que nos va a permitir es recuperar, ¿no? Es recuperar la posición de visualización que teníamos originalmente. ¿Ven? Entonces recuperé el encuadre y veo dentro de lo que tengo el mejor encuadre posible, ¿no? Obviamente, me sobra a la izquierda y me sobra a la derecha, pero mi limitación está en el alto. No tengo más para modificar porque ya no tengo más pantalla. Si yo tengo otra visualización distinta, y nuevamente voy a View y voy a Zoom, voy a tener una visualización mejor de la que tengo ahora, ¿no? Gané un poco de espacio de área de trabajo, entonces obviamente lo que tengo es una mayor visualización. Pero cuando vuelvo a lo que tenía, ¿ven la diferencia? Dibujó, empieza a quedar recortado. Pero bueno, inicialmente necesito trabajar con los ribbons porque van a ser de utilidad. Recuerde también que lo que cada uno tiene que empezar a hacer, incluso desde esta clase, es generar sus propios modos de trabajo. Yo les voy a ir mostrando los modos de trabajo, ustedes después van a ir viendo qué es lo que les queda más cómodo. Obviamente, siempre lo más cómodo es la utilización de los comandos abreviados. Como en todos los programas, los comandos abreviados se utilizan con el teclado. ¿Esto qué permite? Algo que es muy, muy importante, ¿no? Trabajar con dos manos. Si yo utilizo exclusivamente el menú de iconos, trabajo solamente con la mano que tengo sobre el mouse. Pero no es la posición natural de trabajar, o no es la posición productiva. Cuando ustedes vean a alguien trabajando en AutoCAD o en cualquier programa, utilizando exclusivamente la mano izquierda y los iconos, bueno, cuando escribimos utilizamos las dos manos en el teclado, no a mano. Algunos tendrá la habilidad, pero no es la mía. Entonces, cuando vean a alguien que está trabajando directamente con los iconos, es alguien que no va a trabajar rápido jamás. Y si llega a trabajar rápido, se va a agotar mucho más de lo que se puede agotar, de lo que se puede cansar una persona que trabaja con dos manos. Igual es imposible igualar la velocidad de trabajar con dos manos cuando uno está trabajando con una sola. Los comandos abreviados, en la mayoría de los casos, se pueden invocar con la primera letra del comando. Pero claro, hay muchísimos más comandos que teclas en el teclado. Entonces, los comandos de uso más habitual son los que corresponden a la primera letra, y obviamente hay comandos que tienen la misma. Hay otros comandos que se utilizan con menor frecuencia que también empiezan con la misma letra que un comando que se utiliza frecuentemente. Entonces, esos comandos a veces funcionan, en algunos casos, con la combinación de la primera y la segunda letra, en algunos casos la primera y la tercera, porque también puede ocurrir que hay una duplicación. Bueno, son las distintas opciones. Pero cada vez que ustedes estén trabajando con una mano sobre el teclado, será a la izquierda o a la derecha, depende de la mano que utilicen el mouse, van a ver que cada vez menos necesitan recurrir al menú. Entonces, ir a buscar un comando acá y después bajar a utilizarlo acá, bueno, son cosas que llevan tiempo. Después va a llegar un momento que se van a dar cuenta que no necesitan mirar todo esto. Tampoco es que vamos a utilizar muchísimos comandos. Van a ver que con muy pocos comandos vamos a poder empezar a hacer mucho. Bueno, vamos a nuestro primer dibujo. Yo, como les dije, que el AutoCAD no es un programa que está hecho para el dibujo arquitectónico. Obviamente, AutoCAD no puede entender o no tiene ningún dato como para saber quién es el que está centrado frente al programa, ¿no? No existe esa posibilidad.
Entonces no sabe si el que está es un ingeniero eléctrico, si es un ingeniero, si es un arquitecto, si es un astrónomo, si es un agrimensor, no lo puede saber. Pero tiene opciones o tiene herramientas para que cada uno se acomode. AutoCAD viene con una configuración básica, pero esa configuración no necesariamente es la que la que el usuario necesita en ese momento para lo que tiene que representar. Nosotros hoy estamos representando esto, pero el día de mañana o dentro de unos años, cuando ustedes estén más avanzados en la carrera, van a estar representando espacios arquitectónicos muchísimo más grandes, algunos que involucran a la manzana. Entonces, lo que nosotros estamos visualizando acá es un área inservible. O sea, para el dibujo arquitectónico también tenemos que hacer un acomodamiento del espacio de trabajo para que se empiece a ajustar a los requerimientos nuestros. Si coincide el que propone AutoCAD en relación al que nosotros necesitamos, es solamente una coincidencia. Nosotros vamos a hacer muchas configuraciones, algunas configuraciones en AutoCAD para que se ajuste a nuestros requerimientos. No las vamos a hacer todas juntas, sino que vamos a ir a medida que vayamos necesitando algún tipo de acomodamiento, algún tipo de configuración para que se ajuste a nuestras necesidades, la iremos haciendo. Todos los comandos que permiten hacer estos ajustes van a estar debajo del formato. Tampoco importa el nombre de cada uno de los comandos. Vamos a ir viendo cuando sean necesarios, pero lo importante es saber, esta es otra familia, ¿no? Que se incorpora a la familia del dibujo. Cada vez que incorporábamos una entidad nueva, íbamos a Draw. Cada vez que editábamos o que queríamos modificar algo y dijimos que vamos a modificar mucho, estaban dentro de Modify. Cada vez que queríamos cambiar la posición del observador, iban a estar dentro de View. Y para hacer las configuraciones necesarias o para ajustar AutoCAD a las necesidades del dibujo arquitectónico y a la representación que nosotros tenemos en el momento, lo vamos a tener dentro del formato. Entonces, claro, acá lo que necesitamos hacer es configurar este espacio de trabajo que, ¿no? Lo que tenemos que representar nosotros es una planta que tiene aproximadamente 15 por 15 más una fachada que está en la parte superior, ¿no? Si nosotros... ¿Ven? Yo acá ahora voy a estar utilizando, van a escuchar el ruido de las teclas, que es que yo estoy utilizando comandos abreviados de teclado en vez de utilizar la ruedita. ¿No? Ahí lo reencuadré solamente con dos toques de tecla. AutoCAD tiene una particularidad con el tema de los comandos abreviados. Yo ahora les voy a decir cuáles son las dos letras que toqué. Si ustedes ponen... doy el ejemplo, yo soy zurdo, pero igual utilizo el mouse en la mano derecha. Cuando te empezás a sentar en la computadora siempre estás del lado derecho, pero hay algunos que son muy zurdos y lo tienen a la inversa. Entonces, cuando vos tenés el mouse en la mano derecha, apoyás la mano izquierda sobre el teclado, no directamente sobre el teclado, ¿no? Yo tengo apoyada la muñeca a la izquierda del pad de la notebook y dejo los dedos solamente apoyados sobre las teclas. Entonces, más o menos, tengo la mano en una posición relajada. ¿No? Yo estaba acá y ¿qué hice? ¿No? Lo que tenía que hacer era esto que habíamos hecho. Zoom, y la versión 1. Incomodísimo. Entonces, todo. Z, Enter, A, Enter. En realidad tampoco toqué el Enter. Porque el Enter, cuando tengo la posición, ustedes pongan la mano como yo les digo. Cuando tienen la mano en esa posición, dejen que la mano descanse sobre la muñeca. Cuando tienen la mano en esa posición, el Enter está lejos, dice, che, no me dan los dedos para llegar, a mí tampoco, tengo que levantar la mano. Y si vos levantás la mano, estás en un problema. Porque te cansás más y porque es incómodo. ¿Saben dónde está el Enter? En la barra espaciadora. Ahora, vean dónde tienen apoyado el pulgar. Dejen la mano relajada arriba del teclado, apoyadas a la izquierda del pad que tienen, van a ver que naturalmente el pulgar queda descansando arriba de la barra espaciadora. Entonces, Z, dejo el pulgar arriba de la barra espaciadora, A, cae el pulgar otra vez arriba de la barra espaciadora. Bueno, ¿no? ¿Probaron? No tienen nada dibujado, pero no importa. No se va a ver nada, pero ténganlo en cuenta esto, ¿eh? Esto es muy importante, porque es raro. Después cuando tenés muchas horas de trabajo arriba del AutoCAD, te sentás en un procesador de texto y le querés darle el Enter con la barra espaciadora. O sea, es algo que cuesta incorporar porque el Enter en la barra espaciadora no sé si existe, ¿no? Yo no conozco otro programa, o por lo menos de los que yo uso, que tengan esta opción de trabajo, ¿no? Que en la barra espaciadora esté el Enter. Bueno, paso de nuevo al otro dibujo, perdón si voy saltando, pero es necesario ir y venir, y lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro espacio de trabajo, ¿no? De acuerdo a las características de las que yo tengo, a las proporciones de la pantalla, ven que mi pantalla tiene más o menos 3 veces
un alto entra 3 veces, casi prácticamente 3 veces en el ancho. O sea que si lo que yo tengo que representar tiene una altura de 15 más la fachada, supongamos que son 20 metros de altura lo que vamos a representar, lo que vamos a necesitar va a ser también un espacio de trabajo que tenga 3 anchos. Un ancho por, perdón, un alto por 3 altos en el sentido del ancho. O sea, una relación prácticamente 3 a 1. Entonces yo digo que el alto es de 20 unidades, necesito un espacio que tenga 60, o sea, este espacio sobre el cual voy a trabajar va a tener 60 de ancho por 20 de alto. Entonces, esto es lo primero que dije que íbamos a configurar. Entonces vamos a formar, y vamos a ir a este comando que se llama Drawing Limits o límites de dibujo. Cuando tocamos en Drawing Limits, no pasó nada, pero sí pasó algo importante. Voy de nuevo. ¿Ven que en el cruce de los ejes aparece la mirilla cuadrada? Cuando yo voy a formar y toco Drawing Limits, desapareció la mirilla. Eso es el primer dato que nosotros tenemos que ir a mirar el cuadro de diálogo que aparece abajo, porque AutoCAD está dialogando con el usuario, ¿no? Entonces ven que lo que apareció es el comando limits o límites, y empieza a pedir un dato, especificar el ángulo inferior izquierdo. Recuerden que el ángulo inferior izquierdo es donde los valores de X y los valores de Y iban a ser mínimos. Por defecto aparece la opción 0,0, aparece con 4 decimales, a mí no me importa. Puedo darle Enter directamente porque me sirve, o pongo 0,0. 0 en X, 0 en Y. Y le doy un Enter. Ahora pide, especifique el ángulo superior derecho. Recuerden que el ángulo superior derecho era donde los valores de X y los valores de Y eran máximos para lo que estábamos trabajando. Entonces, si la sintaxis es valor en X y después el valor en Y, dijimos que el valor en X iba a ser 60, porque nuestro espacio va a tener 60 de ancho, por 20. Damos un Enter, y listo. Claro, acá no pasó absolutamente nada, tampoco. Si pasó algo, me puedo dar cuenta, porque no tengo ningún elemento de referencia. Pero mi referencia es esto. Si yo estoy acá, que debería ser 0,0, estoy en menos 7626, y cuando estoy acá, estoy en 1200,400, significa que la visualización todavía no ha cambiado. Y no es que no haya cambiado porque tengo algo mal hecho. No cambió porque todavía no estoy visualizando la configuración de espacio que acabo de armar. Entonces, como lo que quiero es cambiar, por eso estas son las preguntas que ustedes se tienen que ir haciendo cuando no encuentren un programa, cuando no encuentren un comando. Yo lo que quiero ahora es cambiar la posición del observador. Entonces, voy a ir a View, voy a ir a Zoom, esto lo hacía con las teclas, también lo pueden hacer, pero para representarlo de un modo más lento, y no ir tan rápido, que lo puedan visualizar con cada uno de los pasos que voy diciendo, voy a la opción All. La opción All lo que me va a mostrar es la totalidad del espacio de trabajo que acabo de definir. Pongo All. Ahora sí, vengo al ángulo inferior izquierdo y ven que los valores están 2,0, que es bastante parecido al 0,0, porque esto lo estamos poniendo de un modo aproximado. Y cuando voy al ángulo superior derecho, estoy en 53,20. O sea que estoy muy bien. ¿Lo lograron? Sí, ahí pude. Díganme si alguno se trabó, ¿eh? El tiempo que lleve, el tiempo que sea necesario, no hay ningún inconveniente. Esto es muy importante porque cuando empezamos a dibujar, si empezamos a dibujar en un espacio gigantesco, representar 1 metro en un espacio muy grande, van a ver que dicen, no veo nada, no hice nada. ¿Cómo puede ser? Si yo acabo de hacer algo. Y después se dan cuenta que tienen las cosas desparramadas por cualquier lugar. Bueno, hasta acá estamos. Vamos a empezar a dibujar porque si no es demasiado hablar, y lo importante es entender cuáles son las características de AutoCAD, cuál es la lógica de AutoCAD como para empezar a dibujar. Vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Una línea. Entonces, como lo que yo quiero hacer es una línea, quiero incorporar algo al dibujo, eso va a estar debajo de él, ¿no? Y acá está la línea.
Siempre presten atención al cambio en el cursor. Línea. Con el mouse y toqué cualquier cosa. Línea. Desapareció otra vez la mirilla. Voy al área de diálogo y me dice, establezca el primer punto. Yo podría tocar cualquier punto de la pantalla aleatoriamente con el botón izquierdo del mouse. Pero lo que queremos es hacer una línea con características particulares y saber en dónde está esa línea. Entonces yo quiero que la línea empiece en la coordenada 0,0. Recuerden, nosotros ponemos coordenadas porque AutoCAD es un programa vectorial. 0,0. ¿Ven? Si yo muevo el cursor, quedó agarrado del primer punto de la línea. Puedo utilizar comandos superpuestos, o sea, tanto la ruedita como el zoom, la ruedita para hacer zoom o para movernos, la puedo utilizar sin problema. Y yo quiero que esta línea tenga 10 metros y que sea horizontal. Entonces voy a establecer el segundo punto, ¿no? Puse el primer punto y automáticamente, y el próximo, ahora dice, establezca el próximo punto, y así va a ser hasta el infinito. El próximo punto, como quiero que la línea sea horizontal, que vaya desde el punto 10 en el eje X, desde la coordenada 10 en el eje X, 0 en el eje Y. Ahí apareció. Sigue pidiendo más puntos. Listo. Vamos a hacer esto. Ahí tengo una línea horizontal. Yo sé que esta línea horizontal tiene 10 unidades. Quiero hacer una línea que empiece en este, donde terminó este, o vamos a terminar de dibujar una figura cuadrada. Nuevamente, vamos a línea. Si queremos empezar en este último punto que tenemos acá, vamos a hacer desde el punto 10,0, ahí lo encontró, y si quiero hacer una línea vertical, este punto va a estar en la posición 10 en X, 10 en Y. Y ahí tengo la línea. Si quiero hacer una línea desde donde empecé la anterior, nuevamente, vamos a línea, desde 0,0, como la línea es vertical, el segundo punto va a ser 0 en X, y ahí está. Y si quiero hacer la línea que cierra acá, nuevamente, es lo mismo hacerla de acá para acá, que de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Eso al total no le importa, siempre y cuando, depende de cómo nosotros pongamos las coordenadas. Entonces, nuevamente, vamos a línea, el punto que está acá arriba es 0 en X, perdón, coma, 10 en Y, ¿ven? Donde lo encontré, hasta el punto 10 en X, 10 en Y. Le vuelvo a dar un Enter y soltó el comando. Y automáticamente tengo la figura cuadrada. Claro, para dibujar, para representar formas sencillas, esto es bastante sencillo, esto es bastante simple. Pero cuando las formas empiezan a ser más complejas, la tarea empieza a ser un poco más dificultosa, o da la sensación que requiere de memorizar de empezar a memorizar las coordenadas, o uno debería ir anotándose en un papel todas las coordenadas. Si esto sucede es porque, la verdad, sería un incordio, y no se puede trabajar con un programa que tenga estas características, sería demasiado incordio. El hecho de dibujar implica la posibilidad de equivocarse. Entonces, si tengo la posibilidad de equivocarme, debería tener la posibilidad de corregir el error. Si yo quiero hacer una modificación en lo que tengo dibujado, recuerden que todos los comandos están debajo de Modify o en este Modify que está acá. Este icono se llama Erase y es lo que permite borrar. ¿Ven? Cuando yo toco el icono Erase, ven que los comandos los vamos viendo solamente si los vamos necesitando, si no, no los vemos. Desapareció el cursor y apareció la mirilla de selección. Toco y la línea esa pasó de ser iluminada a ser apagada, o opaca. Toco, con esto estoy garantizando que las tengo seleccionadas. Terminé de seleccionar, le doy un Enter con la barra espaciadora, desapareció todo y vuelvo a tener el cursor en condiciones normales. Esto que acabamos de ver se llaman coordenadas cartesianas absolutas, porque cada uno de los puntos que representan las coordenadas de esos segmentos está relacionado con el 0, 0 del plano cartesiano, que en este caso está en este punto acá, ¿no? Ven que yo si posiciono el mouse acá, prácticamente estoy en la posición 0, 0. Bueno, me cuesta mucho posicionarlo exactamente donde va, pero tampoco me importa. Pero antes de ir al segundo paso, hay algo que todavía tenemos que modificar. Nosotros estamos trabajando, ¿no? ¿Ven? Cuando se mueve el mouse, estamos trabajando con 4 decimales. Y no es lo que nosotros queremos. Entonces, nuevamente, vamos a Format,
dentro de format, vamos ahora, hoy estuvimos trabajando con los límites del dibujo. Ahora vamos a trabajar con las unidades. Tocamos units y se abre un cuadro de diálogo. ¿Ven? Que acá tenemos distintos tipos de unidades. Acá aparece una de arquitectura, pero no la vamos a usar, porque lo que aparece es las mediciones en pies y pulgadas, que nosotros no utilizamos, porque nosotros utilizamos el sistema métrico decimal. Acá tenemos la opción de trabajar con distintas cantidades de decimales, nosotros necesitamos exclusivamente 2, y con eso ya estamos bien, le damos OK, y automáticamente desaparecieron los decimales. ¿Ven? Estamos trabajando todo con 2 decimales, porque es lo que necesitamos para la representación arquitectónica. Vamos a ver otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas cartesianas relativas. Son parecidas a las anteriores, pero ya no son absolutas, son relativas. Relativas al punto inmediato anterior que he colocado. Dicho así, parece un trabalenguas, pero ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a dibujar la misma figura cuadrada de 10 por 10. Nuevamente, vamos a línea. El primer punto no tiene un anterior, entonces el primer punto termina siendo siempre una coordenada cartesiana absoluta, 0,0. El segundo punto sí va a ser, saco esto, 0,0. El segundo punto sí va a ser una coordenada cartesiana relativa. Como ya tengo un primer punto que es el 0,0, yo voy a trazar el segundo punto. Y yo quiero que el segundo punto sea relativo al primero. Tengo que expresar una sintaxis diferente, ya no me sirve el valor en X y el valor en Y, tengo que expresar una sintaxis diferente para que AutoCAD pueda comprender que lo que yo quiero utilizar, o lo que necesito utilizar, es una coordenada cartesiana relativa. Esto es una arbitrariedad, pero corresponde a la sintaxis de AutoCAD. Entonces lo que necesitamos es anteponer la letra arroba. Cuando nosotros utilizamos la letra arroba, AutoCAD automáticamente está entendiendo que lo que nosotros vamos a incorporar es una coordenada cartesiana relativa. Entonces, la posición de este punto con respecto al primero va a ser 0 en X, porque queremos que sea un punto, o queremos que sea una línea vertical, coma, 10 en Y. ¿No? Vamos a achicar un poquito, vamos a recuadrarnos de nuevo. Ahí está. Tenemos la línea vertical. Vamos a seguir con la segunda línea. Nuevamente, arroba. Ahora vamos a hacer una línea horizontal con respecto a este punto. 10,0. ¿No? 10 unidades en el sentido X, 0 unidad en el sentido Y. Eso nos da una línea horizontal. Vamos al tercer punto, nuevamente, arroba. Y acá tenemos una particularidad. Como nosotros tenemos un segundo punto que es relativo al primero, no vamos a tener un desplazamiento, como la línea es vertical, vamos a tener un desplazamiento de 0 en el eje X, y en este caso, de 10 unidades negativas en el eje Y, porque queremos que vaya hacia abajo, independientemente que los valores del eje X en este caso sean positivos. Si nosotros hubiésemos incluido un valor positivo, la línea hubiese ido hacia arriba. Y otra vez nos va a suceder cuando querramos cerrar la figura. Nuevamente, arroba, menos 10 en el sentido de las X, coma, 0 en el sentido de las Y, le doy otro Enter, y ahí quedó otra vez la figura configurada. Estas son coordenadas cartesianas relativas. Nuevamente, vamos otra vez a borrar, y vamos a probar otro sistema de coordenadas. Borro, una vez que tengo todo seleccionado, barra espaciadora o Enter, como quieran. Preferentemente la barra espaciadora, se empiezan a acostumbrar al dedo pulgar, que habitualmente lo tenemos muy ocioso en todos los programas. Acá es un programa donde van a ver que van a empezar a gastar un costadito de la barra espaciadora. Vamos a utilizar otro sistema de coordenadas, que se llaman coordenadas, que son coordenadas polares relativas, ¿no? Las primeras dos coordenadas eran coordenadas cartesianas, y la diferencia era que una era absoluta y otra era relativa. Estas son relativas también, con lo que funcionan con una sintaxis parecida a la anterior con respecto a la arroba, eso es lo que determina que una coordenada sea relativa, pero ya no vamos a trabajar más con el plano cartesiano, sino con el plano polar.
El plano polar establece. Vamos a hacerlo muy elemental, ¿no? Hoy teníamos estos dos que eran ejes cartesianos, ahora vamos a ver cómo funciona el plano polar. El plano polar determina que en este punto tenemos 0 grados, que en este punto tenemos 90 grados, en este tenemos 180, en este tenemos 270, y este obviamente vuelve a ser 0, 360. Es lo mismo que decir menos 90, menos 180. Pero además están todos los intermedios, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite establecer cualquier dimensión en cualquiera de las direcciones del plano polar. Entonces, esto requiere una sintaxis que es diferente como para poder hacer la representación. Vamos a empezar a dibujar una línea, pero bueno, no podemos empezar con una coordenada polar porque no tenemos desde dónde arrancar. No podemos empezar con una coordenada cartesiana relativa porque no tenemos el punto anterior para que sea relativo a algo. Entonces, directamente vamos a empezar, como siempre, con una coordenada cartesiana absoluta. 0, 0. Está, como siempre, ahí agarrado. Ahora vamos a hacer la línea que va hacia arriba. Como es relativa a la anterior, y como no son coordenadas cartesianas, ya no necesitamos poner coordenadas. Entonces, lo único que vamos a poner es la dimensión que nosotros queremos, que son 10 unidades, el símbolo menor, esto también forma parte de la sintaxis, y es una arbitrariedad, y la dirección dentro del plano polar, 90 grados. Vamos a la siguiente, nuevamente, arroba 10, otra vez el signo menor, a 0 grados, nuevamente, arroba 10, el símbolo menor, podemos poner 270, o menos 90, y nuevamente, arroba 10, el símbolo menor, 180. Le damos un enter, y ahí está. Es más fácil, empieza a ser cada vez más fácil. Pero además podemos hacerlo todavía más sencillo, y con esto ya lo voy a dejar. Porque a partir de esto último, el que quiera va a poder empezar a dibujar. Con cierta torpeza. Pero cuando nos encontremos la próxima clase, yo les voy a mostrar que tal vez la torpeza o los inconvenientes que ustedes tuvieron son muy sencillos de solucionar. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Muy bien. Vamos a hacerlo de un modo natural e intuitivo. Vas a decir, claro, ¿por qué no empezamos por esto? Porque es necesario saber las otras cosas. La primera línea, no tengo otra alternativa, tiene que ser una coordenada cartesiana absoluta. Como la línea se mueve para cualquier lado, si yo toco la tecla F8, las teclas de función que están arriba, que van desde la F1 a la F12, si yo toco la tecla de función, restringo los movimientos a que solamente puedan ser en 4 direcciones: 0, 180, 90, 180, 270, o nuevamente 0. Entonces yo lo único que hago es marcarle la dirección, no importa si lo hago muy largo o muy corto, lo único que me importa es marcar una dirección, 10, y le doy enter. Muevo el mouse, 10, y le doy enter. Muevo el mouse, 10, y le doy enter. Muevo el mouse, si quiero lo muevo hasta acá, para pasarme 10, y le doy enter. Y ahí está. ¿Fue más fácil esto? Sí, mucho. Listo. Entonces quédense con esto. Terminamos acá y nos encontramos la próxima clase. Van a ver, con esto se puede dibujar. Por lo menos tienen para trazar una línea, o por lo menos para practicar esto. Si quieren pueden practicar con figuras geométricas, con cuadrados, con rectángulos, y después ya a partir de la clase que viene vamos a estar dibujando directamente arquitectura. Bueno. Nos vemos entonces voy a dejar de compartir. No tengo el comando. No importa. Ah, porque tenía otra cosa superpuesta. Bueno, listo. Ahí estamos. ¿Dormían muchos? Sí. 3 sobrevivientes quedaron. No eran muchos más tampoco, ¿no? Bueno, los veo el próximo lunes a la hora de siempre y en el mismo link. Bueno, gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Tengan una buena semana. Adiós. Igualmente. Gracias.